Hola, Lina. Buenas tardes. Ya nos estamos reuniendo a dar saltos de fe el día de hoy. Gracias por acompañarme. Vamos empezando. Ya nos estamos reuniendo para hablar el día de hoy sobre este tema que está muy vinculado con lo que estamos viviendo ahora. Situarnos desde lumbre, situarnos desde tomar riesgos, desde una libertad que a veces creemos que no tenemos, desde elegir. Aquí llega también mi querido Samuel Rivero y déjenme nada más compartir acá en otras páginas. Okay. Pueden irme comentando cómo están, cómo la pasaron esta semana, qué entienden por eso de salto de fe, suena religioso, suena místico. A lo mejor ya tienen una idea, yo creo. Listo. Vamos a empezar. Voy a grabar ya acá en Instagram. Ay, gracias, Edson. Dice que me veo hermosa, dice Edson. Se lo agradezco mucho, sobre todo el día de hoy, y voy a decir por qué. Ya empezando con el tema, voy a empezar y viendo lo que dice Edson, se lo agradezco mucho porque fíjense que, bueno, la semana pasada fue mi cumpleaños y se me ocurrió al siguiente día programar una cirugía en los dientes, lo cual me pareció ya necesario porque tenía postergándola desde que empezó la pandemia, porque se me hacía muy riesgoso ir con el dentista, etcétera. Pero dije, bueno, tomo una semana después de mi cumpleaños para poder realizarme esto, que es, traía unos abscesos en las raíces de 3 dientes de enfrente y bueno, ya me molestaban, no del todo, pero sí, como que experimentaba riesgo, porque ya me habían dicho que si no me quitaba esos abscesos, podía perder los dientes, lo cual para mí era extraño. Entonces, ahora me han dicho que me veo como seria, que me veo extraña, pero es que no puedo estirar demasiado la boca. Entonces, me siento rara, es probable que no vaya a reírme lo suficiente, pero para mí de veras que asumir este asunto que ya tenía mucho rato pendiente fue, pues fue todo un reto. Les iré platicando a lo largo de esta sesión que les quiero compartir, pero si me veo así como sin expresión tal cual la tengo a veces, es por eso, es porque no traigo como 5 o 7 puntos acá arriba. Ya no me duele, no me duele, nunca me dolió desde que me lo hicieron, pero pues sí, pierdo expresión al no poder mover totalmente esta parte de aquí porque traigo los puntos alrededor de la boca. Entonces espero que en una semanita ya esto se mejore, pero mientras tanto no quería dejar de estar con ustedes, de hablarles, de compartirles que este tema del salto de fe ha sido un tema, la verdad, que para mí ha sido no del todo fácil, porque dar saltos de fe, de una vez de entrada les digo, no es fácil, no es sencillo, es tomar retos ante la existencia. Vamos a empezar con eso. Y imagínense ustedes, Imagínense ustedes que están ante circunstancias en su vida, circunstancias que a lo mejor han dejado ahí hace mucho. Quieren llegar a dibujar, por ejemplo, y no lo hacen. Quieren escribir un libro y no lo hacen. Quieren, por ejemplo, ponerse a hacer ejercicio y no lo hacen. Frente a ustedes, frente a mí, están todas las posibilidades entre hacerlo y no hacerlo. Entre hacerlo y no hacerlo, ¿por qué?
porque ustedes eligen si sí o si no. Es muy probable que me digan, bueno, yo no elijo porque a veces tengo mucho trabajo, a veces tengo otras cosas que hacer, pero desde la perspectiva de este concepto de dar saltos de fe, solo ustedes son los responsables de qué eligen. En eso radica la libertad. Sin embargo, lo que nos angustia de ver todo ese cúmulo de posibilidades nos lleva a sentirnos en el filo de un barranco donde no sabemos si dar el salto o no dar el salto. A lo mejor puede sonar una imagen demasiado exagerada, pero es la verdad. A veces, ante pequeñas posibilidades, ante elegir un camino o elegir el otro, nos quedamos impávidos, nos quedamos estáticos y lo que ocurre es que elegimos lo conocido, elegimos lo que nos dicen que hagamos en lugar de asumir un riesgo y dar ese salto hacia ese precipicio donde no tenemos certezas. Sé que la imagen no es la más agradable. Es una imagen que creo que nos puede abrir una idea de lo que significa dar un salto de fe. Pero vamos a entrar en términos filosóficos porque este concepto o esta idea del salto de fe no nace recientemente. Nace a partir de este filósofo danés, del cual les he hablado mucho en muchas sesiones, pero hablamos de pequeños fragmentos de él y en esta ocasión yo me quise dedicar sobre todo a hablar de este concepto, del salto de fe, detenernos un poquito en ese tambalear, en ese vértigo, como le llama él, en donde yo estoy sudorosa y estoy temerosa por no saber qué es lo que va a pasar ante toda esa pantalla de posibilidades entre el hacer y no hacer, entre el ser y no ser. ¿Cómo empieza esto cuando lo toma Kierkegaard? Kierkegaard, lo voy a decir muy rapidito porque la verdad esto es mucho más profundo y no me alcanzaría la hora, pero me quiero sobre todo concentrar en llevar este concepto a circunstancias muy cotidianas, a circunstancias del día al día, del día a día, para que tú te detengas y digas, ¿cómo puedo pasar de este estado del no ser al ser o del no hacer a hacer a través de mi propia elección? Lo primero que se da cuenta Kierkegaard, por allá de principios del siglo XIX, se da cuenta que vivimos en una realidad que él llama la realidad objetiva o la verdad objetiva. Esta verdad objetiva nos lleva a nosotros a ir cumpliendo con una serie de lineamientos del día a día. Es decir, a mí me dan lo que debo hacer. Yo me comporto como me dicen que debo comportarme. ¿Cómo? Estoy vinculada con una época, con una circunstancia, con un género. Y entonces, ¿qué ocurre? Me voy a comportar como me dicen que me debo comportar. Ayer vi una película de un libro muy bueno que se llama Las Mujeres Perfectas, por si lo quieren ver, está en Netflix, y hace una crítica muy cómica al respecto de el deber ser de una mujer y cómo no es el deber ser. Entonces, es una crítica muy interesante que me lleva a esto que les estoy diciendo. Vivimos entonces desde la postura de Kierkegaard a través de vincularnos con esas verdades objetivas, verdades que están ahí y simplemente no nos cuestionamos nunca. Una de las características esenciales de Kierkegaard es que él se detenía en sí mismo y dudaba de todos aquellos acontecimientos exteriores, creándose a sí mismo un diálogo en donde podríamos decir, aunque él no usaría esa palabra, se autoanalizaba. Y entonces él se preguntaba, ¿de veras tengo que hacer esto? ¿De veras tendré que realizar una cosa u otra? A partir de esto es que él se da cuenta que nosotros también estamos atravesados por verdades subjetivas. Las verdades subjetivas son aquellas que pertenecen al individuo. Y ahí es donde arranca toda su filosofía y ahorita vamos a llegar al salto de fe, pero si no sabemos esto, nos podemos quedar como
dubitativos o nos vamos a quedar simplemente en la parte de los conceptos y no es mi intención. Pero sí quería comentarles esto muy rápido para vincularlo con ese salto que vamos a dar hacia el precipicio o al vacío de aquello que no conocemos. Entonces, cuando Kierkegaard se da cuenta de que existen estas verdades objetivas y estas verdades subjetivas, se empieza a concentrar en la parte del individuo. Entonces, para él, el existente es el individuo que se pregunta a sí mismo y se cuestiona esas verdades que nos están dando todos los días, ¿sí? A partir de esto, que él dice, estamos atravesados por tres estadios de la existencia como individuos. Uno de ellos es el estadio estético. El estadio estético es el que, imagínate, creo que todos hemos vivido este estadio, es el que se conecta más con las sensaciones, con todo lo que tiene que ver a partir de una experiencia, diría él, vinculada con lo estético, aquello que es más hedonista, podríamos decirle, solo hacia lo externo. Cuando a una persona que está pasando por un estadio estético, la parte externa le quita lo que quiere, va a haber un choque, va a haber un conflicto. Él mismo se vincula a través de este estadio estético. ¿Cómo lo hace? Fíjense, cuando él hereda una gran cantidad de dinero y decide entre el despilfarro, entre la conquista, entre irse a la parranda, se da cuenta que está vinculado en este estadio. Y ahí es donde escribe un libro o un tratado, más bien porque es grande, que se llama O lo uno o lo otro, que ahí dentro vamos a encontrar diarios de un seductor. Es curioso porque la vida de Kierkegaard no puede desvincularse de su filosofía. Por eso para mí es importante compartírselos. Nosotros no podemos desvincularnos de lo que estamos viviendo y llevarlo a todo lo que hacemos. Eso es lo que le pasaba a él. Entonces él empezaba a observarse y a decir, a ver, diríamos ahorita, ando perdido en la parranda, ando de conquista en conquista, por eso hace Diario de un Seductor. Eso hacía él, no tanto que anduviera de conquista en conquista, porque bueno, recordemos que al parecer, porque no es tan certero, físicamente no era un hombre tan agraciado, era hasta jorobado, ¿no? Y creo que sí, jorobado, ¿y qué más tenía? No, ya no me acuerdo, pero algún otro desperfecto físico, si le podemos llamar así, que se escuchó muy feo, ¿verdad? Quito esa palabra desperfecto. Pero más bien tenía una condición física diferente. Y lo que él hacía a partir de esto, aún así, era vincularse de manera externa con el mundo y entonces empezó a darse cuenta que se iba perdiendo a sí mismo, se iba perdiendo a sí mismo. Pero regresemos a nuestros ejemplos del día a día. ¿Cómo nosotros nos vamos perdiendo haciendo una serie de circunstancias o acontecimientos que nos sacan de aquello que queremos realmente hacer? Nos podemos ir a cosas muy simples, la verdad. Podemos, por ejemplo, dedicarle demasiado tiempo y no es una crítica, ¿ok? No es una crítica porque yo respeto quien lo haga, porque yo a veces también lo hago. Dedicarle demasiado al aspecto personal, dedicarnos demasiado al aspecto externo, que nos vamos perdiendo realmente de cuáles son nuestras necesidades. Cuando estamos ahí, estamos ante uno de los estadios que es el estético. Pero cuando nosotros ya no nos sentimos cómodos, cuando decimos, hay algo que no me gusta de esto, hay algo que no me hace sentir bien, hay algo, como me dice aquí mi querida Alejandra en Instagram, dice, si no estoy trabajando me siento vacía. Por ejemplo, eso, si no estoy haciendo algo, siento que no sé dónde estoy, siento que no sé qué me está pasando, porque estoy enfocada hacia la parte externa. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me detengo en mí
y volteo a verme y me cuestiono, como les decía al principio, esa verdad objetiva, a lo mejor vinculada con el trabajo, si yo dudo de eso que me dan y me conecto en cómo estoy experimentando la experiencia, entonces me voy a dar cuenta de cuáles son mis necesidades. Pero si no me detengo, si yo sigo todo el tiempo repitiendo, repitiendo y repitiendo esas verdades objetivas que me fueron legadas, entonces simplemente voy a funcionar como un zombie. Lo voy a hacer sin cuestionarme, sin dudar. En algún momento de veras, o a lo mejor yo lo hago nada más y estoy medias, no sé, no quiero decir loca, porque luego esa palabra me parece que está ya en desuso. Creo que todos somos locos, pero si yo estuviera, o sea, lo que yo hago a veces en el espejo es preguntarme cosas. No sé si ustedes lo hacen, pero yo sí lo hago. O sea, me pregunto, me respondo, me pregunto, me respondo, porque para mí es un juego, a lo mejor un tanto esquizoide, pero es un juego en el que de alguna manera, ante mi mirada, ante los ojos de esa que soy yo misma, puedo cuestionarme muchísimas cosas. Y creo que no sé si Kierkegaard lo hacía ante el espejo, la verdad si nunca lo han hecho, es un gran ejercicio. A veces es curioso porque no podemos sostenernos la mirada. Estar frente al espejo, pongan hasta un temporizador. 10 minutos, fíjense que parecería poco, es una eternidad de estar simplemente, fijamente, observándote en un espejo. Cuando tú te quedas ahí ante ese vacío de la mirada o ante esa mirada llena de acontecimientos, van a empezar a surgir las preguntas. Y eso es lo que nos va a detener y nos va a cuestionar si todo esto que nos muestran es todo lo que hay para ti o para mí. Porque cada una de estas verdades, como le llamaría Kierkegaard, subjetivas, va a tener leves matices, claro, vinculados con una verdad objetiva, porque no somos extraterrestres. Salimos de ahí. Todo esto que les estoy diciendo, después Heidegger lo va a retomar y por eso dice somos seres arrojados al mundo. Heidegger fue un gran lector de Kierkegaard. Pero regresemos a Kierkegaard porque no se queda ahí. Después de esta vida tan agitada, si no lo conocen, tiene una historia de amor ahí muy tormentosa que lo atraviesa. Por eso es necesario comentar su vida al respecto de su filosofía. Él conoce a una hermosa chica, muy jovencita, que tenía, pues sí era muy jovencita, no recuerdo exactamente su edad, pero unos 16 años, Regina Olsen, de la cual se enamora. Y estando él en este estadio estético, vinculado solo en esta parte del amor romántico, porque Kierkegaard pertenece al romanticismo, lo que hace es anular el compromiso que tenía con ella. Fíjense por qué lo anula. No porque no la quería, sino para probarse a sí mismo. Voy apenas en el segundo estadio del ser, porque luego voy a llegar al tercero, que es donde se da un salto de fe. En el segundo estadio, lo que Kierkegaard nos dice es, ok, voy a dejar a esta chica porque me quiero comprobar a mí mismo que yo voy más allá del matrimonio, que yo me puedo cuestionar todo esto, incluso renunciando a la mujer que amo para volver hacia mí. Para Kierkegaard era muy importante el acto de la reflexión. Él admiraba muchísimo a Sócrates, sobre todo en esta metodología mayéutica de la pregunta, sobre todo con mucho más interés que la respuesta, era cuestionarse, cuestionarse, pero sobre todo cuestionarse a sí mismo. Y lo que hace Kierkegaard dice, nosotros después de que estamos en ese estadio estético, damos un giro, damos un vuelco para situarnos en un estadio que él le llama el ético, ¿sí?
Y hablando de Sócrates, él, por ejemplo, cuando habla del estadio estético, nos habla del don Juan que está conquista tras conquista, solo para medirse a sí mismo a través de todo el engaño que hace con las mujeres. Pero cuando él dice también de un estado estético, cuando nos cansamos de eso, cuando nos cansamos de solo tener como la satisfacción de lo sensible, la satisfacción de todo aquello de la apariencia, vinculado con la apariencia, entonces me voy a generar un estado de incomodidad o un estado de incertidumbre para pasar a otro estadio. Imagínense que están en el estético, van a pasar a otro, yo lo pongo aquí, pero estarían como paralelos. Y en ese estadio lo que él hace en el ético es vincularse ya con el deber ser. Y ahí es donde él dice, Sócrates sería el representante del estadio ético porque él muere como proclamó en vida, porque es congruente con su vida, porque es congruente consigo mismo. Pregúntate a ti, regresemos otra vez a tu experiencia. Tú estás probablemente en ese estadio estético, yo le llamaría el living la vida loca, y nos vamos al estadio ético, y en el ético empiezas a vincularte con las responsabilidades, ya estás queriendo hacer otras cosas, sin embargo sigue habiendo o existiendo un grado de insatisfacción. ¿Por qué? Porque diría Kierkegaard, no estás conforme. Hay algo más que no te satisface y tiene que ver con un compromiso. Él, en su caso, porque él fue teólogo y filósofo, diría con el compromiso con Dios. Pero nosotros diríamos, no solo con Dios, con el compromiso que tienes contigo mismo a través de lo que sabes que eres capaz de hacer, pero que aún no has hecho. Y cuando dice esto Kierkegaard, le damos paso a otro de los estadios, que es el religioso. Él le llama el religioso, pero no en un sentido como lo entendemos ahora en cuanto al vínculo de una institución religiosa, sino más desde una cuestión espiritual y de sentido de vida, en donde para él ese sentido de vida estaba vinculado con la filosofía, por supuesto, y con estar de manera congruente viviendo su vida tal como él se la cuestionaba. Si él se hubiera casado con Regina, entonces hubiera falseado su propósito. Cuando él nos habla del estado o el estadio religioso, lo que nos está diciendo es, después de salir de lo estético, después de salir de lo ético, entonces puedes realmente enfocarte a tu sentido de vida, enfocarte a lo que tú quieres llegar a ser. Pero ese estadio religioso nos genera un mareo, nos genera un vértigo y no es tan sencillo hacerlo, no es tan sencillo dar ese paso al precipicio. ¿Por qué? ¿Por qué diría Kierkegaard? Porque no tenemos certezas, porque yo no sé qué es lo que va a pasar ahí. Si yo sigo desde una verdad objetiva, puedo saber qué voy a hacer. Me voy a quedar en, ok, si cambio de trabajo, pero en este me va a ir mejor que en otro, tengo cierta más o menos idea de cómo me puede ir. Ahí no sería dar un salto de fe. Un salto de fe para pasar a este estadio religioso o de sentido de vida, como yo le llamo, está vinculado con que no tengas certezas. Y ahí es, perdón, donde no nos gusta. No nos gusta. Si ustedes me preguntaran ahorita, que bueno, voy a leer si hay algunas preguntas, pero si en este momento alguno me preguntara, bueno, pues sí, teóricamente puede sonar muy sencillo, pero ¿cómo le hacemos para llevarlo a la realidad? Y diría Kierkegaard, en cada uno de los estadios, primero se genera con un estado de insatisfacción, de incertidumbre, de decir, ya no estoy cómodo o cómoda aquí. El asunto es que nosotros necesitamos pasar de un estado, de un estado conocido a uno desconocido y no nos gusta. ¿Y esto qué implica? Renuncia, que es lo que él hizo. Renuncia.
utiliza esta palabra justo porque está vinculado con su proceso teológico, pero le podemos llamar soltar algunas cosas que ya no nos están funcionando. A mí me gusta llamarle renuncia. Si yo quiero leer, voy a renunciar a muchísimas cosas. Si yo me quiero poner a leer y quiero generar el hábito de la lectura, voy a renunciar al Netflix, voy a renunciar a una charla, voy a renunciar a dormir. Todo eso a lo que renunciamos es lo que nos angustia. Pero si no nos sostenemos en la angustia, lo que va a pasar es que entonces no vamos a dar saltos de fe. Y aquí es donde se pone lo complicado. A ver, recordemos, al principio les decía, observa el panorama, tienes las posibilidades de lo que quieres hacer, pero no has hecho. Tú sabes cuáles son. Ya las tienes aquí, anótalas si quieres, o es más, yo creo que las tienes súper frescas. Cualquier cosa que quieras. Ah, he tenido la idea de hacer un cómic, pero nunca lo he hecho. He tenido la idea de, no sé, hasta hacer cosas no solo creativas. A mí sí me ocurren las creativas, pero también tiene que ver a veces con, he tenido la idea de guardar silencio una semana. He tenido la idea de vincularme con una experiencia fuerte que le he sacado la vuelta, pero que sé que me va a acercar a algo diferente al respecto de mí. ¿Tú sabes cuál es? Y lo que dice Kierkegaard, y creo que es yo creo que es uno de los, bueno, Nietzsche también, pero él es, pues se podría decir, el filósofo dark, yo le llamaría, porque es el que empieza a hablar sobre tener la angustia como un concepto importante para que nosotros pasemos de ese estado de objetividad a un estado de subjetividad. Pero ahí es donde no queremos hacerlo. Nos cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta mucho trabajo también. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega un evento traumático fuerte, a veces tenemos que dar ese salto de fe en friega. En friega vamos a dar el salto de fe. Ah, resulta que nos diagnosticaron una enfermedad. Voy a hacer todo lo que no pude hacer en la vida. Ok. ¿Por qué? Porque entonces voy a, ahora sí, a darlo porque ya no me queda tiempo. Y eso es lo que nos dice Kierkegaard. Cuando nosotros tenemos la cercanía de la muerte, ya sea a través de la nuestra o a través de los otros, es entonces cuando vamos a angustiarnos. Pero fíjense bien, para dar ese salto de fe, no lo vamos a desvincular de la angustia y de la incertidumbre. El salto de fe para Kierkegaard, aunque suena muy religioso, está vinculado o sería igual a la voluntad. Hacerlo, ¿ok? Hacerlo, tomar esos riesgos. Él tomó el riesgo de anular su matrimonio, por supuesto que esta chica lo mandó a la fregada y después se casó con otro y él la estuvo llorando todo el tiempo, pero aún así no se arrepentía, bueno, medio se arrepintió en alguno de sus diarios, ahí viene medio un arrepentimiento, pero aún así, tomando el riesgo de reconocerse más desde su propósito, desde lo que él creía que era su propósito de vida, al respecto de lo que podría haber sido vivirse desde un matrimonio o desde un estado estético o estadio estético. Cada uno de esos estadios, para pasar de uno al otro, se necesita voluntad. Ahí es donde él dice, esto no tiene que ver con evolución, no tiene que ver con que ya soy mayor y entonces voy a pasar ahora sí al estadio religioso. No, tiene que ver con una elección. Y es donde él lo que hace es que nosotros o nos dice que somos aquellos que se apropian de su existencia, aquellos que eligen, aquellos que aunque la riegan, como decimos nosotros, no es lo que importa que lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal. Lo que significa es que lo hicieron, que dieron ese salto. Sin embargo, nosotros nos detenemos porque no queremos equivocarnos nunca. Y ese sería nuestro error trágico, no querer equivocarnos nunca. Si no nos equivocamos
y queremos estar todo el tiempo en una zona conocida, jamás vas a dar un salto de fe. Si no quieres salir de lo conocido, nunca vas a dar un salto de fe. No es amenaza, solo es una advertencia, como decimos, ¿no? O sea, no, no es una amenaza, no quiero asustar a nadie, pero si no lo hacemos así, no vamos entonces a dar esos saltos de fe, porque el salto de fe, te decía, es voluntad y está vinculado con esa idea de incomodidad, de sentirme fuera de lugar, de sentirme en una zona de riesgo. Y entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a sudarme las manos, empieza la taquicardia, empiezo a decir, "Ah, ¿qué voy a hacer si no lo sé, si no estoy en una zona conocida?" Entonces, por eso les digo que es un filósofo dark, porque él nos impulsa y nos dice que la angustia es parte del desarrollo humano. No con esas palabras, pero así lo dice. Es un motor para el desarrollo del existente. ¿Por qué? Porque al estar en ese estado, lo que nos está señalando es que estamos saliendo de una zona conocida. Y si nosotros decimos, esto que estoy experimentando, que me está cargando la fregada, significa que estoy dando un salto de fe y voy a renunciar a esto y a otro, a lo otro. Entonces, lo que nos dice Kierkegaard aquí es, cuando estés en ese momento, curiosamente es cuando más libre te vas a sentir. Y sé que esto nos puede hacer un chorro de ruido, de veras. Nos puede hacer un chorro de ruido porque es como, necesito pasar por ese trago amargo para poder realizar aquello que yo sé que puedo hacer. Sí, 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 de veras. Incluso para él lo que dice es que en la base de la existencia o en todos nosotros lo que realmente predomina es esa angustia. Y esa angustia es necesaria para dar el salto de fe. Si no lo quieres llevar, te diría, ok, tú puedes, y otra vez en la imagen, estás frente al precipicio, ya te vas a tirar y llega alguien y pum, te da una patada y te tira. Y entonces no asumiste tu riesgo. Fue alguien más que te empujó, alguien más que lo hizo por ti de alguna manera, pero tú eres el que va a caer, tú eres el que no sabes qué hay abajo y tampoco entiendes cuáles son los inconvenientes ante eso. Entonces, constantemente en estas sesiones yo te invito a hacer un acto de reflexión, tomado como voltear a verte a ti mismo. ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué se te está moviendo? Que a lo mejor se te está moviendo el piso y eso significa angustiarse. A lo mejor dices, no quiero salir de lo que conozco y es válido. Simplemente no olvides que no estás dando saltos de fe y que si decides salir de una verdad objetiva hacia una verdad subjetiva, entonces te vas a quedar en lo que conoces. Y si tú lo quieres hacer, dale. Sí, vas por buen camino. Pero entonces es lo que yo digo luego. No te quejes, ¿eh? No te quejes. Me dicen acá, dice ascetismo, es como un ascetismo oriental, budismo exportado a Occidente. Puede ser un poco, a lo mejor más en un sentido cristiano, como lo ve Kierkegaard, no tanto desde la idea del sufrimiento, porque él lo llama desde la angustia. Fíjense, la idea de la angustia, del sufrimiento y del miedo, y él lo especifica porque dice, el miedo está vinculado con algo que conoces, ¿no? Sabes a qué le tienes miedo. Por ejemplo, yo la semana pasada tenía miedo a ir con el dentista, pero ahí estaba especificando a qué le tenía miedo, al dentista, a la cirugía que les dije hace un rato que me hicieron en los dientes frontales y que por eso estoy hablando medio raro, pero estaba identificado. Tengo miedo a las arañas, tengo miedo a tales cosas. Cuando tú tienes miedo, lo identificas. Cuando tú tienes angustia, no lo identificas.
es una nada, es un vacío y no sabes hacia qué vas. Es entrar al terreno de lo desconocido. Es entrar al terreno donde te vas a probar a ti mismo. Y eso es diferente. Por eso la angustia nos va llevando a un estado a veces, eh, ¿cómo decirlo? Es a un estado de introspección en donde estamos observando esas posibilidades, porque la angustia que tenemos es ante las posibilidades que desconocemos. Y cuando estamos ahí, podemos identificar que lo que sigue es, como decimos, flojito y cooperando. Me dejo ir, me dejo ir. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar. Y ahí es donde yo les digo, si nos sostenemos en la angustia, hace como 2 semanas me preguntaban en una charla, ¿qué es sostenerse en la angustia? Y lo que yo contestaba era, sostenerse en la angustia es saber que esto que estoy experimentando, que es indefinible, que no comprendo, es parte del proceso y lo dejo estar en lugar de rechazarlo. Ese nerviosismo, ese no saber qué es, ese no tener palabras para identificar lo que nos pasa, es necesario. Y es necesario quedarnos ahí, no aferrarme y decir quiero seguir angustiada, solo dejarlo como un flujo que ocurra, en lugar de resistirme, porque si me resisto, lo que va a ocurrir es que voy a regresar a mi zona conocida. Y si regreso a mi zona conocida, a mi verdad objetiva, entonces no daré saltos de fe. ¿Cómo lo hizo Kierkegaard a través de su propia vida, a través de su propia obra? Creo que este hombre dio muchísimos saltos de fe, entre ellos eh, vinculados con algo que a él le parecía importante, y él le llamaba el apasionamiento por la vida, el sentirse realmente arrobado por la existencia. Arrobado, ¿qué significa? Atrapado, permitirse experimentar lo que se tenga que experimentar. Esa es la pasión de la que él habla. Pero al mismo tiempo recordemos que la palabra pasión viene de la raíz de padecimiento y por supuesto está vinculado el padecimiento con una exacerbación de los sentidos. Él es un filósofo romántico. Cuando nosotros hablamos del romanticismo, ahora nos llega esta idea como muy cursi de el amor romántico, que es el amor por el otro, por la pareja, un poco al cuento de Disney. No estamos hablando en ese sentido del romanticismo como tal. El romanticismo lo que era la exacerbación de los sentidos, era realmente empoderarse de lo que se está sintiendo y hacerse cargo de eso y vivirlo como tal. De ahí viene que Kierkegaard diga que la angustia es necesaria. Entonces, ¿cómo lo quería vivir? Bueno, apropiándose de su existencia, experimentándose, como decimos ahora, no sacándole el parche a ninguna de las experiencias de la vida y vivirlas tal y como vienen, sosteniéndolas, dejándolas que estén en el flujo que tengan que estar en lugar de rechazar. ¿Por qué no rechazamos cuando nos sentimos bien? Cuando nos sentimos cómodos, eso no lo rechazamos. Rechazamos curiosamente el malestar. Claro, es normal, no queremos tampoco estar, ni yo lo estoy proponiendo, ni me estoy viendo así como tienes que angustiarte, o sea, no, no estoy proponiendo eso, pero lo que estoy proponiendo es, si llega, asúmelo, asúmelo tal cual, duele, sí duele. Es realmente pues, anímicamente tembloroso. Yo creo que por eso Kierkegaard tiene una obra que, bueno, no por eso, pero va vinculado con la obra que se llama Temor y Temblor, que es la obra que nos habla más del salto de fe y nos habla más del estado religioso de la existencia, porque ahí es donde, fíjense, eso se me estaba pasando a decírselos. Váyanme poniendo sus dudas, sale, las voy a ir leyendo, porque como este tema es tan amplio, a ver, dice Ariana, salto de fe es arriesgarse, salir de la zona de confort. Sí, podríamos llamarle zona de confort también, salir de la zona de confort, pero atravesados por la angustia y la incertidumbre, ¿ok?
Dice, gracias Edson por tus palabras. Blanca dice, gracias, gracias. Me decían que pronto me sienta mejor de lo de mis dientes. Me siento bien, de veras. Solo es incómodo hablar así. Diario de un seductor nos comparte Mónica Jaimes acá en Facebook, por si lo quieren revisar. Marcos, mi querido Marcos, anda por aquí. Dice Blanca Novelo, siempre quise cantar, pero me daba pánico hacerlo en público. Un día me invitaron a participar en Noche de Boleros y a pesar de la angustia que sentía, lo hice. Cada vez que tengo que participar en algo, así vuelvo a sentir esa incomodidad y angustia. Gracias, gracias por compartir esas experiencias que sí nos mantienen en, en en una cuerda floja. Eso es la angustia, mantenernos ahí en esa cuerda floja, pero al mismo tiempo está vinculado con una satisfacción, ¿sí? Y no es que sea masoquista, es una satisfacción de saber, aunque voy en esta cuerda floja, lo estoy haciendo. Me estoy retando a mí misma. Y es también disfrutable. Es raro, es un disfrute raro porque no es a través de lo fácil y lo sencillo, sino eh, estar en esa cuerda un poco tambaleante, un poco queriendo mantener el equilibrio, pero al mismo tiempo es como estar en ese estado de lo estoy haciendo, estoy de cara hacia lo que sigue, voy allá, 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 que todo esto lo retomas más adelante, pero lo que nos dice Kierkegaard para regresarme en temor y temblor al estar en esta cuerda floja es tener ese sentido de ir hacia ese salto de fe, aún con la angustia, pero sabiéndote un existente, como él le llama, o un individuo que se está reconociendo a sí mismo. Y él era como kamikaze, y lo podía decir tal cual, aunque vaya en riesgo la vida, porque si no te vas a quedar con las ganas de haberlo hecho. Ahora, recordemos que el riesgo está vinculado con cada quien, que esos saltos de fe son subjetivos, tienen que ver con el individuo, no otra vez vinculado con lo demás. Todo mundo está ahorita haciéndose un piercing en la nariz. Entonces yo me voy a hacer uno porque voy a tomar el riesgo. Aguas con eso. Aguas con eso porque a lo mejor, pues, la verdad para mí no sería un riesgo hacerme una perforación en el ombligo, ahora que traigo camisetita hasta acá. Pues no sería un riesgo porque he traído piercing en la ceja, acá, en el ombligo en algún momento de mi vida. Pues no sería un riesgo hacerme una otra perforación aquí, o sea, no, o tatuarme, porque tengo muchos tatuajes, pero a lo mejor un riesgo para mí sería ya no tatuarme. Ay, nomás lo pienso y digo, no, tengo varios tatuajes ahí en la línea, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sería un riesgo para mí. A lo mejor a una persona que habla en público, no sería un riesgo decirle, habla, no sé, a 30, 40 personas, pero a esa persona a lo mejor que habla mucho, que le digas, puedes estar 2 semanas en silencio, ese puede ser un riesgo. Eso puede estar vinculado con el salto de fe. Ahorita que estaba hablando de este salto de fe, pero me quiero regresar a temor y temblor porque no quiero que se me vaya el tiempo, eh, me acordé de la carta del loco en el tarot. ¿Ustedes la han observado? No traje ahorita mi tarot para mostrárselos, pero la carta del loco tiene ese simbolismo, que es un personaje que está parado como en un precipicio y no se está dando cuenta que se va a caer. El loco, fíjense, es exacto, está al borde del precipicio, es que aquí ya me están diciendo lo del loco. Ok, estar a ese borde del precipicio es dar ese salto, pero la diferencia en la carta del loco es que él lo está haciendo sin darse cuenta. Es como si caminara, tú vas caminando, caminando, caminando y de pronto, pum, te caes en un agujero. Eso no es dar el salto porque tú no estás consciente ni tienes la voluntad de darlo. Así que el hecho de que te lleven hacia eso no tiene que ver con el salto, tiene que haber un grado de conciencia para
y de voluntad más bien diría Kierkegaard, de decir, lo voy a hacer. Pero me regreso a Temor y Temblor porque allí en ese libro, pues, si ustedes lo quieren leer, por aquí lo tengo. Ya está bien viejito y se me está deshojando, pero porque ya le he dado bastantes vueltas. En este libro es como una indirecta a Regina Olsen, donde le quiere explicar por qué renunció a ella. Y él hace mucho análisis desde su carácter teológico y en este caso específico con la historia de Abraham y Sara bíblica. Recuerdan que Abraham y Sara no podían tener hijos y ya eran muy grandes. Por fin tuvieron un hijo cuando ya estaban adultos, muy adultos, y nace Isaac. Cuando Isaac es un adolescente, le dice una voz a Abraham, tienes que sacrificar a tu hijo para mí. Cuando él llega y sacrifica al hijo, bueno, va a sacrificar al hijo, se le aparece un ángel y le dice que no lo haga. Lo que dice Kierkegaard es que ese acto que realizó Abraham es realmente lo que está vinculado con el salto de fe. Es decir, tomar un riesgo. Discúlpenme. Ok. Aquí estoy otra vez. Es que entró una llamada y no moví el teléfono. Entonces, cuando él lo que dice es, voy a renunciar a Regina, según él y en sus características de su estudio teológico, lo que él iba a hacer era que iba a renunciar a ella como un acto casi casi de entregársela a Dios, porque según él Dios le iba a decir, no me la entregues. Pero, ¿qué pasó? Que ella se casa con otro y entonces a través de Temor y Temblor, lo que él está contando aquí es ese estado intermedio de angustia que él tuvo para renunciar a ella, pero todo lo dice a través de palabras muy veladas, muy disfrazaditas y sobre todo a través de seudónimos. En las características ya más literarias, lo que hacía Kierkegaard, porque no podemos desvincularlo de ahí, Kierkegaard era un gran escritor, no solo un gran filósofo. Por eso él hace escritos vinculados con su etapa estética, entre ellos, bueno, los que hablan de lo uno o lo otro, que fíjense cómo está el título vinculado con esta duda constante, o lo uno o lo otro, ¿ok? Ahí, en Temor y Temblor, para regresarme a él nos habla de ese proceso de angustia, pero vinculado desde esta característica o desde esta analogía con Abraham, Isaac, pero que él también dice que tiene que ver con la renuncia. Entonces, si queremos leer sobre el salto de fe y todo lo que implica, creo que el libro es el que más lo dice y también el de los estadios de la existencia. ¿Qué más? Cuando él nos habla en otro libro que lo tengo en electrónico que se llama Mi punto de vista, él nos habla que cuando él empieza a escribir con seudónimos es porque un tanto no quería que lo vincularan con su estadio estético. Sin embargo, no porque se avergonzara, sino porque él concebía que eran otras sus obras las que lo iban a caracterizar. Curiosamente, lo que lo caracteriza a Kierkegaard es este vínculo con su existencia, o sea, con su nivel subjetivo de experiencia para poderlo entregar a los demás. Y entonces eso subjetivo se hace universal y nosotros lo estamos haciendo todo el tiempo. Al elegirte, dice ya después Jean-Paul Sartre, eliges a la humanidad. Vamos a llevarlo otra vez, nos quedan 10 minutitos, a esos momentos en los que te cuesta trabajar dar salto de fe. Entonces ya dijimos, el salto de fe es un acto de voluntad. El acto de fe nos señala a nosotros como individuos. Es lo que realmente nos hace individuos, dar esos saltos de fe. ¿Por qué? Porque entonces nos estamos reconociendo a nosotros, salimos de esa verdad objetiva o de la masificación para entonces entrar en un grado que me hace realmente existir. Porque si no, imagínate una vida donde no hubo cuestionamientos, donde no hubo salto de fe, a los ojos de Kierkegaard, tal vez sería una vida objetivada y una vida que no fue vida, porque entonces
Si no te cuestionaste quién eres, hacia dónde vas, qué quieres hacer y vivirlo congruentemente, entonces no estás existiendo. A sus ojos, a lo mejor era demasiado polarizado, el que nos habló también de las polaridades, pero no me voy a meter en eso. Quisiera compartirte un pequeño ejercicio por lo que hemos estado hablando, una pequeña visualización mientras leo tus preguntas. Ok, dice acá en Instagram, me pregunto qué pensaría Freud sobre el sacrificio de Kierkegaard. Creo que fíjense que Freud, no estoy tan segura si lo leyó, pero creo que sí estaban vinculado este asunto del sacrificio. Bueno, Freud, quién sabe qué hubiera dicho, pero lo hubiera vinculado con algún sesgo sexual, seguramente, ¿no? Porque por ahí se iba, pero no siempre. Pero vamos a hacer el ejercicio, ¿sale? Con esta analogía o imagen que hemos estado viendo a lo largo de toda nuestra sesión, que es ver eso que no he querido hacer, ¿ok? Cierra un poquito los ojos solo para llevar un estado de introspección. Cierra los ojos e imagina eso que no has podido hacer. Imagina que está frente a ti, ¿ok? Ahora vamos a ampliar la imagen. Voltea a verte los pies, en la imaginación, por supuesto, con tus ojos cerrados. Y cuando volteas a verte los pies, te das cuenta que estás al borde de un precipicio. Ante ti, frente a ti, solo habías visto la posibilidad, pero la posibilidad está delante y tú estás en el filo del precipicio. No te has decidido a dar el paso, ¿ok? Voy a contar hasta 4, no hasta 5. Todavía lo vas a pensar. No sabes si te vas a equivocar. No sabes si te vas a caer. No sabes si vas a tener éxito. Esto es solo un ejercicio de imaginación para ver si por lo menos se mueve algo de angustia y puedes experimentar ese, mm, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar si te acercas más a la posibilidad de lo que quieres llegar a ser. Entonces, cuento 1 y tú vas a decidir si das el salto a ese precipicio que es tu posibilidad. Tú vas a decidir si das el salto hasta que yo llegue al 5 o si lo das en el 3, si lo das en el 4, donde tú quieras. 2, a lo mejor solo en la imaginación y ya estás nerviosa o nervioso. 3, puedes voltear a ver esa posibilidad que está frente a ti y también puedes elegir no darlo aún. No es cuestión de prisas. Tú decides. 4, respira profundo porque a lo mejor aunque es desde la imaginación puedes empezar a sentir maripositas en el estómago. Respira profundo. 5, y si lo decidiste, arrójate a esa posibilidad y siente el aire en tu rostro y experimenta qué se siente. Esto es en un sentido simbólico nada más. Sigue flotando. No sabemos si caes, no sabemos si caes en blandito, si caes en duro. Lo importante es que decidiste o elegiste dar o no dar ese salto. Ahora solo respira profundo, abre tus ojos si los tenías cerrados y coméntame tu experiencia en estos 5 minutos que nos quedan. ¿Qué pasó solo de saber que ibas a dar el salto? A lo mejor no quisiste hacerlo, no te atreviste y no pasa nada. Simplemente observa que todavía no te sientes listo, pero que ese salto es desde la angustia y sin tener certezas. O puede ser lo contrario. Desde el número 1, antes de que yo dé las indicaciones, te fuiste como caballo desbocado, no supiste qué iba a pasar, porque a veces eso haces constantemente. Ni siquiera detenerte
a experimentar la angustia, porque por no experimentar la angustia también, a veces lo que hacemos es hacerlo al bravazo, como decimos en mi tierra. Ni siquiera me detengo a experimentar la angustia porque tanto el que no da el salto como el que lo da precipitadamente, no quiere sostenerse en la angustia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasó. ¿Cómo te sentiste? Ok. Madrid, aquí anda mi querido Romeo. Dice, llevar un texto y leerlo en un taller con Mario era un salto de fe. Ah, yo me imagino que sí. Mario a veces daba, porque ya no ha dado últimamente talleres de poesía. Y bueno, es bastante, pues no sé, ¿cómo es Romeo en los talleres? Puntilloso como maestro, lo voy a decir así, puntilloso como maestro, ¿ok? Dice Bombonek, me dice, me arrojé y eso me hizo llorar unos segundos antes y luego lloré porque toda esa angustia desapareció en el salto y sentí lo contrario, sentí que volaba. Genial, eso es. Ahora imagínate que sí lo haces. Ahora imagínate que sí vas y tomas eso. No sé si vaya a ser la misma experiencia, pero sí nos da temor y temblor. Sí nos da un desasosiego. Sí nos da temor lo desconocido. Entonces, al saltar es muy probable, de veras, que esa angustia vaya asentándose y colocando su lugar en el espacio. ¿Ok? Gracias por compartirme tu experiencia. Ligia dice, Tania dice, Tania Márquez, que también le contesta a Romeo, no me ha visto que era respuesta, Tania, que también ella fue tallerista con Mario, dice que qué angustia, pues sí, ustedes dirán cómo les fue en el taller. Dice Andrea Rodríguez, está al borde del precipicio y no saber si saltar o quedarse inerte es enfrentarse con la angustia de frente, la incertidumbre que a pocos les gusta experimentar. Sí, no nos gusta. Y no se trata de todos los días hacerlo, pero de vez en cuando no estaría mal. Dice Ligia, estoy en un reto de 21 días de meditar a las 5 a.m., puede ser un salto de fe. Me cuesta levantarme a esa hora. Puede ser, pero acuérdate, el salto de fe está vinculado con ir más allá de tus límites o de tu estado de conocido para pasar a lo desconocido. Andrea dice, no tuve miedo, sentí que no tenía nada que perder, pero sí mucho por ganar. Genial. Dice Blanca Novelo, mucha angustia. Sí lo di. Genial. Aún con la angustia. Eso. Lo podemos hacer y hacer y hacer y hacer. Y a lo mejor no nos atrevemos, a lo mejor sí, pero en una de esas lo hacemos, ¿eh? Dice Hilda, mucha angustia, pero también mucha adrenalina y mucha emoción al lanzarse. Hagan este ejercicio, obsérvense al espejo, que eso ya es un gran salto de fe, de manera detenida, a ver qué ocurre, ¿ok? Se nos acaba el tiempo. La próxima semana aún no sé qué tema voy a hablarles, pero creo que va a estar vinculado con Nietzsche. Todavía no lo estoy estructurando más o menos. Puede ser con la idea de la trascendencia, por ejemplo, cómo trascendernos a nosotros mismos, o no lo sé, puede ser la voluntad de poder. Por ahí estoy estructurándolo todavía, pero se los comunico en estos días. Gracias por acompañarme, Mónica, muchas gracias por acompañarme. Dice Mónica que sintió incertidumbre, dice hasta el 5, fui muy calculadora, pero me dejé llevar por mi seguridad en la voluntad de poder, reconociendo mis emociones y canalizando el error, confiando en mis capacidades. Muy bien, muy bien. Karina dice, ¿cómo se relaciona con el sentido de vida? Gracias por las charlas, gracias. Ya no nos va a dar tiempo, pero hazme esa pregunta inbox y te la respondo escrita, ¿sale? Porque ya no me da tiempo ahorita responderla. Tiene que ver el sentido de vida con el salto de fe, porque más allá, bueno, ya la estoy respondiendo, pero ya se me va a acabar el tiempo, porque más allá de una parte religiosa, no sé si estuviste hacia el principio, porque ahí más o menos lo comenté, pero está vinculado con un acto de voluntad y de saber hacia dónde vas. Más o menos por ahí, pero luego te lo comparto más extensamente.
Asustada pero liberador, dice Lupita. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana entonces. Gracias por acompañarme. Próximo lunes 6 de la tarde.